Hola a todos, bienvenidos a su canal Fishroom MX, donde hoy veremos todo sobre la planta acuática higrófila, desde sus cuidados, tipos, reproducción y más. Recuerda suscribirte a este canal Aqua Interesante y activar la campanita para que seas el primero en ver los vídeos. Sin más que decir, comenzamos. La higrófila es una planta resistente que se desarrolla muy bien en acuarios dotados de una potente iluminación. Su gran capacidad de adaptación a diferentes calidades acuáticas y temperaturas la hacen ser una planta muy recomendable para el principiante. Las higrófilas son plantas versátiles cultivadas tanto en su forma sumergida como emergida. La forma de las hojas varía en función de su cultivo. Las hojas sumergidas presentan un colorido más intenso y una forma lanceolada. Por el contrario, las hojas emergidas son más oscuras y más redondeadas. En ambos casos el desarrollo es muy veloz. Las plantas emergidas florecen produciendo gran cantidad de semillas. Atendiendo a la forma sumergida de la planta, que es la que más nos interesa, debemos comentar que es una planta de rápido desarrollo que buscará con apremio la superficie del agua para conseguir luz. Gracias a esta iluminación desarrolla raíces en las ramificaciones de los tallos, lo que dará lugar a nuevas plantas. La planta higrófila pertenece a la familia Acanthaceae. Esta contiene aproximadamente 100 especies, la mayoría de las cuales son terrestres y se encuentran principalmente en los trópicos. El género deriva su nombre del griego hidro, que significa húmedo, mojado, y fil, que significa amoroso. De hecho, la higrófila polisperma se llamó por primera vez Justicia Polisperma Roxb en 1820. Luego se cambió a Nidelphis polisperma en 1832, y se revisó nuevamente a su nombre científico aceptado actual, Higrófila polisperma, en 1867. Algunos de sus nombres comunes para esta planta son higro enano, alga, acuática india o higrófila enano. Color y forma de la hoja. Higrófila polisperma varía considerablemente en la forma y el color de las hojas, dependiendo en cierta medida de la luz suministrada. Los dos tipos principales de higrófila polisperma disponibles en la mayoría de las tiendas de acuarios o en línea son las especies de hoja ancha o hoja estrecha. Ambos pueden variar en color desde un verde muy claro hasta casi un color marrón claro, dependiendo de la iluminación proporcionada. Las puntas son a menudo de un hermoso tono rojo que solo está disponible al ver esta planta desde arriba. A menudo se utilizan en acuarios abiertos por este motivo. En cuanto al tamaño, sus tallos alcanzarán, dependiendo de la iluminación y el volumen del tanque, entre los 25 y 40 centímetros, aunque básicamente hay unas variedades de menor tamaño. Hábitat. La higrófila fue originalmente originaria del sureste asiático y se puede encontrar en Bangladesh, India, China, Malasia e India, donde se la puede encontrar en zonas pantanosas. Debido a las particularidades de su localización, habrá épocas del año, coincidiendo con las crecidas, en la que la encontraremos totalmente sumergida, y épocas de sequía en las que solo mantendrá la base bajo el agua. Aunque ahora es una planta establecida en varios estados del sur de los Estados Unidos, incluidos Texas y Florida. Esta planta no es originaria de los Estados Unidos. Y en varios estados, ahora se clasifica como especies invasoras no autóctonas, lo que hace que su venta o importación sea ilegal, por lo que siempre consulte las reglamentaciones locales antes de comprar o vender esta planta. La introducción de esta especie en ríos no nativos ha tenido un efecto dañino sobre otras especies nativas. De hecho, esta especie puede apoderarse completamente del lecho de un río en unos pocos años. Algunos de estos impactos negativos incluyen el desplazamiento de especies de plantas nativas, la reducción de la biodiversidad, la disminución de la calidad y el flujo del agua, la obstrucción de las bombas de riego, el impedimento de las actividades recreativas y la disminución del valor estético. El costo de remover y evitar cualquier daño futuro a las vías fluviales naturales será de millones. Sin embargo, dicho esto, es una planta de acuario muy fácil de cuidar, y que no debería haber problema con ella en nuestro acuario. En cuanto a la plantación de la higrófila, te sugerimos colocarla en una posición de fondo o en un nivel medio al principio hasta que la planta haya echado raíces y comience a crecer. Básicamente, si se recorta constantemente, una posición de nivel medio dentro del acuario será una especie de planta de aspecto hermoso. Luego tiene la opción de dejarla crecer y convertirse en una planta de fondo, simplemente eliminándola del nivel medio y replantándola en el fondo. Al hacerlo, no causarás ningún daño a la planta y tendrás la flexibilidad de crear un increíble jardín submarino. Pasando a los cuidados, la higrófila es una planta resistente con gran capacidad para adaptarse a calidades acuáticas muy diversas. Se adapta tanto a aguas blandas como duras, aunque es más recomendable mantenerla en aguas medianamente duras entre los 8 y los 12 de pH. En cuanto al pH, es recomendable no exponerla a aguas excesivamente ácidas por debajo de los 6, porque detendríamos su desarrollo. En cuanto al rango de temperatura óptimo, es muy amplio. Comprende desde los 22 a los 30 grados, siendo más recomendable mantenerla en un término medio.
Cabe mencionar que a temperaturas inferiores a 20 grados detendrán su crecimiento y le provocarán una lenta pérdida de las hojas, aunque debido a su rápido desarrollo conviene plantarlas en los fondos del tanque. Podemos agrupar a esta planta de tallo en pequeños grupos de plantas separadas entre sí. La distancia para evitar que las raíces compitan es más o menos de unos 7 centímetros, si la planta no era exigente con el agua. Si lo es un poco con el sustrato empleado, pues el más apropiado son sustratos formados por gravas de granulometría media que eviten que la planta se desplante permanentemente. Es muy recomendable abonar previamente, con abonos granulados y arcillosos. La hidrofila debido a su veloz crecimiento presenta una gran demanda de sales minerales y abonado con hierro. Si no lo hacen, sus hojas amarillarán y se volverán más frágiles. Una buena fórmula es aportar dichos compuestos cada cambio de agua. Aproximadamente cada 3 semanas, como lo ya dicho, dentro del mantenimiento de la planta se encuentra su poda. Dicha poda es muy necesaria, ya que de lo contrario nos encontraremos con una verdadera selva que llega incluso a tapar la superficie del agua. La poda la realizaremos en las partes altas del tallo cortando unos 10 o 15 centímetros. Dichos tallos pueden ser replantados. Es recomendable utilizar unas tijeras en la poda, ya que los tallos son frágiles y podemos dañarlos con los dedos. Además de por el sistema de esquejes resultantes en la poda. La hidrofila genera nuevas plantas de las ramas al nacer raíces en sus nudos. Con el tiempo estos nuevos tallos se separan creando nuevas plantas independientes. Comprobaremos que con la sucesiva aparición de nuevos tallos la planta madre se irá deteriorando hasta que llegado un punto morirá. Las plantas resultantes comenzarán un nuevo ciclo, lo que nos garantizará el mantenimiento de una colonia de plantas estable. Iluminación. La luz es vital para el crecimiento de todas las especies de plantas vivas, incluidas las plantas de acuario. Elegir el color de luz correcto le asegurará mantener y cultivar plantas de acuario saludables y reducir al mínimo las algas. Sus plantas necesitan la potencia de luz correcta durante el tiempo adecuado para crecer, y esto puede requerir más iluminación de la que vino con su pecera. Ya que por lo general el acuario doméstico promedio, cuando se compra con una campana equipada, vendrá con iluminación de bajo nivel. La iluminación de bajo nivel es la luz de menos de 1.5 vatios por 4 litros de luz. Esto está bien para acuarios sin plantas vivas, que tengan solo peces. Sin embargo, para un crecimiento exitoso de las plantas, recomendamos aumentar esto al menos 2 vatios por 4 litros. También deberá mantener las luces de su acuario encendidas durante un periodo de tiempo constante. De 8 a 10 horas al día es un promedio, pero esto puede variar dependiendo de las especies de peces y plantas que se mantengan. Pasando a algunos de los tipos de hidrofila más comunes en la acuariofilia son las siguientes. Hidrofila corimbosa es una planta acuática perteneciente a la familia de las acantáceas. Es originaria del sudeste de Asia, pero se ha extendido a todo el mundo por el comercio para acuarios tropicales, y se puede considerar como la más comercializada y extendida en el mundo. Hidrofila difformis. Hidrofila difformis, con el nombre común de Butterwisteria, es una planta acuática perteneciente a la familia de las acantáceas. Se encuentra en hábitats pantanosos en el subcontinente indio, además de Bangladesh, Bután, India y Nepal. Crece a una altura de 20 a 50 centímetros con un ancho de 15 a 25. En el tercer puesto está la hidrofila poliesperma, Hydrophila polisperma, con el nombre común de Dwarf hydrophila, Dwarf hydro. Miramarweed o Indian waterweed, es una planta acuática perteneciente a la familia de las acantáceas. Es originaria de India y Malasia, y esta es la variedad que mencioné que había sido introducida en Estados Unidos en los estados de Florida, Texas y posiblemente Virginia. No es sorpresa este dato, pues, esta variedad es considerada una de las más resistentes. Hydrophila pinnaticida, esta es todo lo contrario a la anterior, pues esta no es una planta muy común. Su aspecto recuerda a otros miembros del género Hydrophila, tendiendo a tener una apariencia que recuerda a especies del género Critocorine, con hojas de color verde oscuro a rojizo bajo luz intensa, con el reverso de las hojas con tonos pasando por guinda, café o morado. Una característica destacada es el empleo de esta especie sobre superficies a manera de epífita. Controlando la poda, esta planta puede usarse en los 3 planos de acuario, desde la parte delantera, media e incluso trasera. En la quinta posición tenemos a la Hydrophila angustifolia. La angustifolia es una planta de tallo para acuario originaria de Asia, de un mantenimiento sencillo, pocos requerimientos de agua, por lo que crecerá bien en aguas duras y blandas, soporta temperaturas de hasta 30 grados. Su crecimiento es bueno en casi cualquier acuario, pero por sus hojas alargadas y su tallo más robusto es aconsejable tenerla en acuarios grandes. Le gusta una buena iluminación, un aporte regular de macros y de hierro, ya que en su ausencia las hojas se volverán claras con los nervios verdes. También es una buena marcadora de potasio.
No es indispensable la adición de CO2 pero en concentraciones de 20 mg por litro, observaremos un crecimiento mucho mayor, más compacta y tomará un bonito color incluso con zonas rojizas en sus hojas. Reproducción. La propagación de una especie de planta de acuario nunca ha sido más fácil que con esta planta. Incluso puede propagar esta planta a partir de una sola hoja plantada directamente en el sustrato. Sin embargo, el método más sencillo es pellizcar parte del tallo de la planta principal con el dedo índice y el pulgar. Deje suficiente espacio para que la planta crezca. Empuje el tallo, desprendido en el sustrato lo suficiente para que la planta se mantenga firmemente en el sustrato. Eso es. Es tan simple como eso. El otro método consiste en permitir que la planta llegue a la superficie del acuario. Luego corte el exceso de brotes de crecimiento con un par de tijeras y vuelva a plantar en el sustrato como se indicó anteriormente. Básicamente no tendrá problemas para propagar esta planta de acuario en la mayoría de los acuarios. Bueno amigos, esto fue todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado este vídeo aqua interesante. Si fue así, recuerda dejar tu like y suscribirte si aún no lo has hecho. Si te interesan los cuidados de otros peces o plantas, pásate por mi canal. Sin más que decir, me despido. Adiós.